Bienvenidas y bienvenidos a este quinto Foro Internacional de Santo Domingo. Soy Daniel Sobato, director regional y coordinador académico de este quinto foro. Me acompañan en esta sesión inaugural el presidente de Funglode, el presidente Leonel Fernández, el secretario general de IDEA Internacional, doctor Kevin Casas Zamora, y el director ejecutivo de Funglode y co-coordinador académico de este quinto foro, el doctor Marco Herrera. El Foro Internacional de Santo Domingo es una iniciativa conjunta de Funglode e IDEA Internacional que pusimos en marcha en el año 2009 al alero, en aquel entonces, de la crisis económica y financiera del 2008. Desde 2009 a la fecha hemos celebrado 5 foros, en 2009, 2011, 2015 y 2018. Estos 5 foros llevados a cabo durante estos 12 años dan cuenta de los diferentes momentos y coyunturas, en algunos casos con mayor optimismo, en otras con mucho más pesimismo, así como de la volatilidad que ha afectado a nuestra región en un periodo tan corto de tiempo, tan solo 12 años. Cuando celebramos el primer foro en el 2009, el clima era de marcada incertidumbre. No estaba claro cuáles serían los efectos que la crisis financiera tendría en nuestra región. Estábamos disfrutando de los precios altos de las materias primas y predominaban, sobre todo en América del Sur, los gobiernos de izquierda o centroizquierda. El ambiente durante el segundo foro, el del año 2011, fue en cambio de mucho optimismo. La región había superado bastante bien la crisis. Los precios de las materias primas seguían altos y muchos expertos consideraban que la década que recién iniciaba en ese entonces sería la década de América Latina. En ese segundo foro, los organizadores advertimos en nuestra declaración de clausura acerca de los peligros de pecar de un excesivo optimismo, así como de los aplausos prematuros. Lamentablemente, la realidad nos dio la razón. La región no supo o no pudo aprovechar esa ventana de oportunidad. Para el tercer foro, en el año 2015, el optimismo se había ido transformando gradualmente en un sentimiento de cautela. En 2014 había finalizado el superciclo de las materias primas. El crecimiento se comenzaba a desacelerar. Las democracias de la región comenzaban a mostrar signos de fatiga. De la mano de un nuevo superciclo electoral a punto de iniciar en el año 2016, se venían vientos de cambio en lo político electoral, como de hecho terminó ocurriendo. Muchos de los gobiernos de centro-izquierda terminaron siendo reemplazados por gobiernos de centro-derecha o de derecha. Cuando celebramos el cuarto foro internacional en el año 2018, ya el sentimiento que prevalecía entre los participantes era el de preocupación. Estaba claro para esa fecha, 2018, que no tendríamos una década latinoamericana. El crecimiento seguía desacelerándose, el apoyo a la democracia continuaba cayendo y la insatisfacción se disparaba con fuerza. El malestar ciudadano con la política y sus principales instituciones iba en aumento. Las elecciones, una tras otras, venían marcadas por una tendencia: un voto de castigo a los oficialismos, mayor polarización y fragmentación, heterogeneidad ideológica y gobernabilidad crecientemente compleja. Por su parte, el malestar ciudadano con la política y las élites cristalizó un año después con una ola de protestas sociales que de norte a sur recorrieron a América Latina durante la segunda mitad del año 2019. Así llegamos a este quinto foro, luego de padecer el annus horribilis del año 2020. Quinto foro que, por las circunstancias de la pandemia, nos obliga a organizarlo de manera enteramente virtual. Los efectos de la pandemia han sido devastadores para nuestra región, no solo en lo sanitario, sino también en lo económico, en lo social, así como en el ámbito de la calidad de la democracia y la vigencia de los derechos humanos, incluido el tema de la libertad de expresión. América Latina es actualmente uno de los epicentros de la pandemia. Con solo el 8% de la población mundial, acumula casi el 20% de los contagios y cerca del 25% de las muertes a nivel global. En este contexto regional, caracterizado por una severa pandemia, una brutal contracción económica, alrededor del 8% de caída del Producto Interno Bruto promedio regional,
fuerte aumento de la pobreza, como mínimo 40 millones de nuevos pobres, del desempleo y la informalidad, gobiernos muy endeudados y una ciudadanía irritada, temerosa y fatigada que reclamará en las calles y en las urnas medidas oportunas y eficaces de protección frente a la pandemia y sus efectos económicos y sociales, tendrá lugar un nuevo superciclo electoral que inició con los comicios generales bolivianos de octubre del 2020 y que culminará recién a fines de 2024. Durante este periodo de 4 años, todos los países latinoamericanos, excepto Cuba, irán a las urnas para elegir o reelegir por voto popular directo sus presidentes y congresos. Solo este año habrá 15 procesos, 5 elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador, Perú, Chile, Nicaragua y Honduras, 3 comicios exclusivamente legislativos en El Salvador, Argentina y México, unas elecciones para constituyentes en Chile y varias votaciones de corte local o regional en 6 países. Por todas estas razones, el año 2021 se proyecta en nuestra región como un año complejo, con un alto nivel de incertidumbre y múltiples desafíos. En efecto, los gobiernos deberán gestionar con éxito la pandemia y las campañas de vacunación. Deberán reactivar la economía, evitar una nueva ola de protestas, celebrar elecciones con integridad y proteger a la democracia. La abultada agenda electoral enfrenta también múltiples desafíos, aunque las experiencias del año 2020 demuestran que sí es posible celebrar elecciones con garantías y buenos niveles de participación en tiempos de pandemia. Existe, empero, el riesgo de un uso clientelista de la entrega de ayudas sociales o incluso a la hora de distribuir las vacunas durante las campañas electorales. El voto de castigo y su consecuencia, más alternancia y ciclos políticos cortos, entrañan un segundo desafío. Habrá que aprender a convivir con una alternancia frecuente y con una mayor heterogeneidad ideológica, lo cual complica la gobernabilidad y la posibilidad de alcanzar los acuerdos que permitan reescribir los contratos sociales y adoptar las políticas estratégicas de largo plazo que la región necesita con urgencia. Pero el riesgo mayor es que este nuevo superciclo electoral, consecuencia del malestar ciudadano y la falta de confianza con las élites y partidos tradicionales, abra camino a mayor inestabilidad y volatilidad y facilite la llegada de nuevos líderes populistas que tengan la habilidad de interpretar sensibilidades o angustias para traducirlas en promesas electorales seductoras. Frente a esta grave amenaza, urge unir esfuerzos para evitar que el virus populista prevalezca en las urnas y ponga en peligro la democracia. Queridas amigas y amigos, la crudeza de estos datos no debe llevarnos a un pesimismo paralizante. Es cierto que no existen salidas fáciles ni atajos, pero sin desconocer los enormes desafíos que América Latina enfrenta, esta crisis sistémica, de ser bien aprovechada, representa también una oportunidad para repensar nuestro modelo de desarrollo, reescribir un nuevo contrato social y también en algunos casos, como en el de Chile, nuevas constituciones y avanzar hacia una democracia de nueva generación, más inclusiva, resiliente y de mejor calidad. Nuestra propuesta de temario para este quinto foro se organizó precisamente para dar respuesta a esta coyuntura regional y con un objetivo central: tomarle el pulso a América Latina a inicios del 2021 para identificar las tendencias, los desafíos, las amenazas, pero también las oportunidades regionales que existen en los ámbitos económico, social, político y electoral, y con base en ellas formular recomendaciones de corto, mediano y largo plazo dirigidas a inyectar esperanza, a identificar agendas de reformas que nos permitan mejorar nuestra posición económica, social y democrática durante la pandemia, pero también y de manera especial post-pandemia. La invitación es pues a pensar, como recomendaba nuestro querido Albert Hirschman, en lo posible antes que en lo probable. Solo así evitaremos que la década que acaba de comenzar se convierta en otra década perdida. El futuro no está escrito, depende de lo que hagamos nosotros. Hay mucho en juego, es cierto, en esta década que acaba de iniciar y no hay tiempo que perder. Deseo agradecer en nombre de ambas instituciones, Funglode e Idea Internacional, a los 5 expresidentes, más de 30 ponentes y 6 moderadores que nos honran con su participación
y a la audiencia que nos acompaña vía las plataformas sociales. Estoy seguro que tendremos, como en las 4 versiones anteriores, un excelente y muy productivo quinto foro. Gracias por acompañarnos y los invitamos que sigan haciéndolos hoy martes y mañana miércoles 27. Paso de inmediato a darle ahora la palabra al presidente Leonel Fernández. Muchas gracias, Daniel. Pues quisiera, en nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode y en el mío propio, me permito brindar una cálida bienvenida al secretario general de IDEA Internacional y ex vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casas Zamora, a su director regional y coordinador académico de este quinto Foro Internacional de Santo Domingo, Daniel Sobato, al director ejecutivo y co-coordinador ejecutivo de la conferencia, Marco Herrera, así como a todos los distinguidos panelistas que nos honran con su participación. El hecho de que estemos celebrando este encuentro no en forma presencial, como ha sido la costumbre, sino de manera virtual, nos transmite la imagen de los tiempos por los cuales estamos atravesando. La pandemia del COVID-19, que implica una crisis de múltiples dimensiones, de tipo sanitaria, económica, social y ambiental, representa para la humanidad un desafío existencial y una época de angustia e incertidumbre. Millones de personas en todo el planeta han fallecido o han sido contagiadas por este microorganismo invisible al ojo humano. De igual manera, millones de personas han perdido sus empleos, creando una situación de pobreza o pobreza extrema. Las empresas cierran, el Producto Interno Bruto se contrae, el comercio se reduce, la inversión nacional y extranjera decae, el déficit fiscal se dispara, la deuda se coloca por encima de las nubes, se desploma el turismo, disminuyen las remesas, sube el precio de los alimentos, se restringen las libertades individuales, la humanidad queda sometida a un estado de confinamiento y la única esperanza radica en la eficacia de una vacuna. Ese es el drama que nos convoca a este quinto Foro Internacional de Santo Domingo. Durante el día de hoy y mañana, en 6 distintas sesiones, un grupo de expertos y analistas de gran prestigio nos guiarán hacia la búsqueda de una mejor comprensión del impacto que esta crisis del COVID-19 está teniendo en nuestra región de América Latina y el Caribe. Sabemos que la solución no estará en un retorno a la situación anterior a la pandemia. Ya vivíamos un lustro de crisis prepandemia y de extenderse este estado de intranquilidad y aflicción, podríamos padecer otra década perdida. De lo que se trata es de convertir este estado de penuria en un punto de inflexión para, como ha señalado la CEPAL, suscribir un pacto social que enfrente la pobreza, la desigualdad y el desempleo y dé paso a la construcción de una sociedad más democrática, más respetuosa de los derechos humanos y la dignidad de las personas, que reactiva el crecimiento sobre la base de un nuevo modelo de desarrollo que diversifique e incremente la producción y la productividad, garantice el bienestar de los ciudadanos, combata el cambio climático, promueva la salud como un derecho y no como una mercancía, y que sea garante de nuestra supervivencia como especie humana. Albergamos la esperanza de que en este cónclave, al que concurren notables figuras internacionales del pensamiento y de la acción, surjan ideas audaces e innovadoras, así como recomendaciones útiles y efectivas que nos permitan recuperar la confianza en un porvenir lleno de oportunidades y el optimismo en un mejor destino para nuestra condición humana. Muchas gracias. Empiezo por darle un agradecimiento muy especial a Funglode y al expresidente Leonel Fernández. Es un honor compartir esta ceremonia de inauguración con usted, presidente. Y debo decir además que es un honor para IDEA Internacional ser parte, seguir asociado a este esfuerzo de introspección de América Latina que hace el foro periódicamente. Claramente el foro ya se ha convertido en un punto de referencia en ese ejercicio permanente de introspección para la región. Y quiero además darle un agradecimiento a mi colega
y querido amigo Daniel Sobato, que ha sido un pilar de este esfuerzo y francamente de todo lo que ha hecho IDEA Internacional a lo largo de los últimos 25 años en nuestra región. Y finalmente quiero agradecer a todos y todas las panelistas por ofrecer su tiempo, su experiencia y su talento para que podamos tener esta discusión. La última vez que me tocó estar en un foro más o menos similar a este, organizado también por Funglode, un foro de reflexión sobre América Latina, fue en septiembre del 2019, en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y desde entonces, pues algunas cosas han pasado, ¿no? Pasó que el mundo cambió en algunos sentidos. Se aceleró en otros y nos trajo una calamidad capaz de revelar con extraordinaria crudeza cómo son nuestras sociedades. Porque lo cierto es que tanto a nivel individual como colectivo, el virus golpea mucho más duro a quien tiene condiciones preexistentes. Y esta crisis ha sido tremendamente dura al revelar con crudeza muchas de las vulnerabilidades políticas, sociales y económicas de América Latina. Es decir, políticamente esta crisis encuentra a la región con sistemas políticos gravemente afectados en su credibilidad, sistemas de partidos mucho más polarizados, pero al mismo tiempo en un estado prácticamente de licuefacción en casi toda la región, con muy contadas excepciones. Nos encuentra además con una situación en la que la brecha es cada vez mayor entre expectativas sociales y las capacidades del Estado para responder a esas expectativas. Pero además nos encuentra económicamente con una situación de crecimiento desacelerado desde el año 2016, 2017 más o menos, y obviamente agudizado esta desaceleración económica por la brutal contracción económica generada por la pandemia en el año 2020. Daniel hacía referencia al dato de la CEPAL, según el cual la contracción económica va a alcanzar casi el 8% del PIB, o alcanzó casi el 8% del PIB en el año 2020, lo cual obviamente incide en que los datos de pobreza para la región van a aumentar en la última estimación que vi, casi 30 millones de personas, un 4% de la población, reversando muchas de las cosas en las que la región había hecho un progreso ostensible. Económicamente nos encuentra también con poco espacio fiscal en general para estimular la economía. Si ustedes ven las cifras de endeudamiento de la región, como promedio la deuda pública anda por el 70% del PIB. Y finalmente, en el plano social nos encuentra con la desigualdad de siempre, porque ese es el pecado original de la región, con problemas gravísimos de informalidad que ahora nos hemos dado cuenta que son un grave obstáculo para las medidas de prevención sanitaria que hay que tomar para combatir el virus. Y nos encuentra con sistemas de salud pública bastante debilitados a lo largo de mucho tiempo de erosión de la inversión pública en la región. Entonces, el impacto de esta crisis ya ha sido y va a seguir siendo demoledor para la región. Tenemos como una primera consecuencia, como decía, la contracción económica más pronunciada del último siglo
y una presión brutal sobre las democracias de la región en un momento en que, como lo decía mi colega Daniel Sobato, justamente está empezando, ya está en movimiento un nuevo superciclo electoral. Y yo quisiera añadir además que esa presión brutal sobre las democracias apenas está empezando, porque yo me temo que mucho de la factura política ocasionada por esta crisis va a venir a través de la crisis económica, precisamente. Va a ser la crisis económica la que desencadene fenómenos políticos que casi con seguridad serán muy problemáticos para las democracias de la región. Y esta historia va a tomar varios años en decantarse, como lo fue el caso después de la crisis financiera del año 2008-2009. Entonces, hay un conjunto de condiciones preexistentes que hacen que la región sea muy vulnerable a una dislocación como la que estamos viviendo. Y frente a esa dislocación, hay de alguna manera un estado de perplejidad en la región. Y eso hace que este foro precisamente sea más importante que nunca para señalar caminos y opciones para la región. En medio de esa perplejidad, yo tengo claro que una de las tareas cruciales que tenemos como latinoamericanos es proteger la democracia, porque ese es el gran logro de las últimas décadas en la región. Y aquí, digo, no tienen que aceptar por su valor facial lo que les estoy diciendo. En diciembre pasado publicamos un reporte sobre el estado de la democracia en la región, que es una especie de puesta al día de nuestro informe global sobre el estado de la democracia que publicamos cada 2 años en IDEA Internacional. Y ahí se evidencia con una enorme cantidad de datos los riesgos que se derivan de la pandemia para las democracias de la región. Riesgos que en algunos casos tienen que ver con la utilización, en algunos casos abusiva, de estados de emergencia, que en muchos países de la región han sido extraordinariamente draconianos y extraordinariamente prolongados, entre los más prolongados del mundo. Riesgos que tienen que ver con la tentación de volver a involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna con el fin de aplicar las restricciones a las libertades de tránsito que han sido introducidas como parte de los esfuerzos para combatir la pandemia. Y es por esos riesgos que desde IDEA Internacional, junto con muchos otros socios y amigos, hemos echado a andar algunas iniciativas como la Declaración Global para Proteger la Democracia, publicada en junio del año pasado, que fue firmada por más de 500 líderes mundiales, entre ellos 13 premios Nobel y casi 70 ex jefes de Estado y de gobierno, y la declaración regional, que la complementó y la trajo de alguna manera al terreno latinoamericano, firmada en septiembre del 2020, firmada por 21 expresidentes de la región, además de otras 140 autoridades latinoamericanas de primer nivel. Hay varias cosas que me parece a mí que son cruciales para proteger la democracia en la región. Una que es, a la que ya se ha aludido aquí, que es fundamental, es debemos proteger de manera muy consciente la capacidad de las democracias de América Latina para celebrar elecciones adecuadas en medio de la pandemia. Muchas de las elecciones que vienen se celebrarán en condiciones todavía afectadas por la crisis sanitaria. Y eso implica reformar los sistemas electorales. Para decirles algo, los métodos especiales de emisión del voto, que es algo de lo que ha permitido celebrar exitosamente elecciones en muchos países a lo largo de estos 9, 10 meses. Métodos especiales como
el voto postal o como la extensión de la jornada electoral a varios días, el voto temprano, son flores exóticas en América Latina. O sea, ningún país de América Latina ha autorizado en su legislación ni el voto postal para los residentes del país, ni la extensión de la jornada electoral a más de un día. Entonces, hay una agenda de reformas que hay que asumir. Tenemos que preocuparnos por darle a las autoridades electorales los recursos necesarios para celebrar elecciones en condiciones mucho más complejas. Pero además de la agenda electoral para proteger la capacidad de llevar a cabo comicios adecuados, yo creo que es crucial activar procesos de diálogo social y político en la región. ¿Activarlos para qué? Activarlos para que permitan mitigar y procesar institucionalmente los conflictos generados por la crisis, para que permitan discutir las transformaciones necesarias que aumenten la resiliencia de nuestras sociedades frente a eventos como el que estamos viviendo. ¿Cuáles transformaciones? Transformaciones, por ejemplo, hacia sistemas fiscales más progresivos y robustos, transformaciones que conduzcan a la modernización de los sistemas de salud pública y de protección social, que siguen prácticamente en toda la región, dejando por fuera a la enorme cantidad de gente que está en la economía informal. Transformaciones que conduzcan al cierre de las brutales brechas educativas que otra vez han sido evidenciadas en toda su severidad por esta crisis. Transformaciones que permitan acelerar la digitalización de nuestras sociedades, pero acelerar la digitalización con un sentido democrático y universal, de manera que esa digitalización se convierta en un potenciador de oportunidades y no en un factor de profundización de la desigualdad. Lo que les quiero decir es que esta crisis abre oportunidades reales para hacer un quiebre con el pasado, para replantear la relación entre Estado, mercado y sociedad, de manera que nos movamos a sociedades más incluyentes, a estructuras económicas más justas y a sistemas políticos más democráticos. Digo, para que el futuro no sea una infinita repetición de las injusticias reveladas por esta crisis, que son injusticias que en muchos casos arrastramos desde siempre. Esas son las discusiones a las que nos convoca este foro. Y yo celebro muchísimo que IDEA Internacional sea parte de este esfuerzo otra vez. En esta ocasión lo hacemos con un sentido de urgencia, con la esperanza de que este foro nos ayude a salir de la perplejidad y nos ayude a movernos a la acción, de que nos ayude a encontrar, como lo decía el presidente Fernández, caminos concretos para proteger y revitalizar la democracia y mover a la región hacia un nuevo y mejor equilibrio social, económico, político y ambiental. Finalizo diciendo, miren, yo vengo de Centroamérica, que justo este año cumple su bicentenario de vida independiente. Esta pandemia, esta crisis y este foro que IDEA Internacional se honra de convocar conjuntamente con Funglode, nos están dando la oportunidad de que la celebración de nuestro bicentenario sea algo más que una fiesta de cumpleaños. Una fiesta de cumpleaños frívola y preñada de nacionalismo. Ojalá la convirtamos en algo mejor, en lo que vamos a hacer aquí, en estos 2 días, en un diálogo, en una especie de terapia de grupo, si ustedes quieren, que le permita a nuestra región verse en el espejo y reconocer hoy más que nunca que es muchísimo lo que nos queda por hacer para que el desarrollo humano y el bienestar compartido no sean más una quimera en América Latina. Para que la esperanza tenga en nuestras tierras raíces más profundas y más verdaderas que la resignación.
y para que los próximos 200 años sean menos azarosos que nuestros primeros 2 siglos de vida independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general de Idea Internacional, doctor Kevin Casas Zamora, por sus reflexiones. Y ahora invito a hacer uso de la palabra al director ejecutivo y coordinador académico de este quinto foro, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias, Daniel. Y con esto, pues, me permito darles a todos la bienvenida en nombre de Funglode a este quinto Foro Internacional de Santo Domingo y manifestar, pues, como ya lo hacía nuestro presidente, nuestra satisfacción por una vez más ser, pues, coorganizadores y coanfitriones de este valiosísimo encuentro, que tal y como decías, Daniel, pues lo iniciamos en el 2009 y que a lo largo de los años, pues, ha constituido uno de los principales aportes a la región de parte nuestra, de parte de IDEA, ya que pues observa unas características muy particulares este encuentro, que en esta ocasión pues por la pandemia lo debemos celebrar por la vía virtual. Y es esto la diversidad de miradas que siempre hemos promovido en estos encuentros. Desde la primera ocasión en el 2009, pues hemos reunido siempre un grupo compuesto de jefes de estados y ex jefes de estados, ministros de estado y ex ministros de estados, personalidades del mundo académico y empresarios de la región. Con esta mirada de todos los que venimos del ámbito político, con el ámbito académico, juntando sus miradas con personas venidas del ámbito económico y empresarial, pues nos hemos abocado de manera intensa y enfocada, primero a construir una radiografía, una fotografía, una panorámica política, social, económica y electoral de toda la región. Y luego de haber construido esa imagen, pues abocarnos a una intensa y enfocada conversación y debate de ideas, una suerte de terapia de grupo, como mencionaba Kevin, en el cual todas estas miradas, no solamente de diversas áreas temáticas, sino también de diversas regiones, de diversas localidades geográficas, pues entre todas esas miradas distintas, discutir ideas, propuestas de soluciones, casos de éxitos y en sentido general construir un valioso y muy relevante contenido que, bueno, que nos ayuda muchísimo a navegar en un mundo cada vez más complejo, más incierto y en el cual cada vez más entramos a escenarios en los cuales no tenemos un precedente, ni un caso de referencia, ni de éxito, y que es precisamente mediante esta interacción multidisciplinaria que podemos construir las soluciones a estos panoramas. En esta ocasión, pues no ha sido la excepción y bueno, ya hemos conformado un panel muy rico y un programa que lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Y me permito de inmediato, pues, pasar a describir la metodología que utilizaremos en este encuentro. El quinto Foro Internacional de Santo Domingo está compuesto por 6 sesiones de trabajo. 3 las agotaremos el día de hoy y 3 las agotaremos el día de mañana. Inmediatamente concluya mi descripción de la metodología, pasaremos al primer panel, el primer panel de perspectiva global, desafíos y oportunidades en un escenario incierto. Este panel durará unos 90 minutos, ya explicaré más adelante. Me permito describir los otros paneles. Luego pasaremos al panel Panorama Económico, Social y Laboral, en el cual veremos pues todo lo que tiene que ver con lo social en la región y los aspectos pues laborales que principalmente en este acontecer incierto en el cual pues todo el mundo está de una forma u otra cesado o suspendido por las restricciones que nos imponen la pandemia. Veremos también el día de hoy los desafíos fiscales y el financiamiento externo, que también pues siempre ha sido digamos un talón de Aquiles para el desarrollo de América Latina y que ahora pues con la necesidad
aún mucho más importante de financiamiento, pues adquiere una dimensión particular. Estaremos viendo en detalle ese aspecto de los desafíos fiscales y el financiamiento externo. Mañana comenzamos con políticas, elecciones y gobernabilidad de un escenario de incertidumbre global. Y este es, digamos, un fijo, un bestseller, digamos, en lo que han sido nuestros foros, y es la descripción de lo que es el ciclo electoral que se nos avecina. Y como todos los temas, pues la pandemia adquiere un componente transversal, y en esa primera sesión de mañana pues veremos cuáles son los procesos electorales que vamos a votar en la región, y bueno, de la mano de los expertos y panelistas, ver ideas y casos ya de referencia de cómo qué cambio adquiere esta nueva dimensión bajo la pandemia. La sesión número 5 será la desintegración, un análisis político de la región latinoamericana, y este es un tema que siempre hemos analizado en estos encuentros, el sistema de integración, cómo nos relacionamos y vamos encontrando cada vez más espacios comunes en América Latina, y cómo esos espacios comunes a veces se solapan e interactúan entre sí. Depende de las novedades del momento, y en este momento pues la tendencia que se observa es todo lo contrario, es la desintegración, lo cual pues lo veremos en un análisis geopolítico de la región en la sesión número 5. Y luego por la sesión número 6 es las reflexiones y proyecciones, en nueva realidad latinoamericana. Y es precisamente donde extraemos el contenido tan valioso que se genera en estos 2 días de discusiones entre tantas mentes aventajadas y con mucha experiencia en cada una de estas áreas, y que se extrae de este intercambio. Estas son las sesiones, y cada una de ellas se llevará a cabo de la siguiente manera. Cada sesión tiene un moderador y unos panelistas que pueden ir de 5 a 7 panelistas. El moderador pues inicia su panel pues dando una contextualización general de la mesa de trabajo y un señalamiento de los principales objetivos de cada una de las sesiones, y luego pasaremos a la exposición de cada uno de los panelistas. Cada uno de ellos pues tendrá 10 minutos para presentar las ideas principales sobre el tema que quiera exponer. Por el formato de este evento y por las restricciones que nos imponen, pues en esta ocasión debemos ser aún más estrictos con el tiempo. O sea que el moderador tiene la misión también de advertir al panelista de que su tiempo está venciendo, para que cada uno de ellos se limite a 10 minutos. Luego de cada uno de estos minutos, de estas exposiciones, pues se hará un cierre de la mesa a cargo del moderador también. Y luego, si hay tiempo, que en la mayoría de los casos usualmente la riqueza de estas conversaciones impide que haya tiempo, pero si lo hay, pues tomaremos preguntas de la amplísima audiencia y teleaudiencia que nos va a estar acompañando en estos 2 días durante el evento. Esto es pues a grandes rasgos la metodología que estaremos agotando en este 5º Foro Internacional de Santo Domingo. Pues posteriormente, como todos ustedes saben, la red y el círculo de participantes de este evento hacemos una relatoría de cada una de las intervenciones y de las proyecciones y de las ideas principales del foro, que luego pasaremos a hacer una publicación, que el cual constituye también pues uno de los grandes aportes de este tipo de encuentros. No quiero finalizar mis palabras y dar paso a la primera sesión sin antes pues agradecer a IDEA Internacional en la persona de su presidente Kevin Casas Zamora y su director para América Latina Daniel Sobato, por siempre pues constituir el aliado perfecto para esta iniciativa de tanto valor que siempre esperamos y que siempre valoramos mucho. Agradecemos mucho también a todos los participantes que, como siempre, se nos han sumado con tanto entusiasmo a este interesantísimo ejercicio de reflexión y de análisis de lo que son las realidades actuales de América Latina y la región. Les exhorto a todos a que nos mantengamos pues pendientes a las sesiones, y auguramos pues 2 días de riquísimas intervenciones y de muy valioso
contenido. Así que muchas gracias a todos y de inmediato pues paso la palabra a la primera sesión a Guadalupe González, quien es la moderadora de la primera sesión, y los panelistas que estarán acompañando a Guadalupe en esta sesión, la cual dejo que sea ella quien introduzca a cada uno de ellos. Gracias. Guadalupe. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del uso horario donde se encuentren. Les habla Guadalupe González González, soy profesora asociada del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y tengo el honor de moderar la primera sesión del Quinto Foro Internacional de Santo Domingo sobre el tema Perspectiva Global, Desafíos y Oportunidades de un Escenario Incierto. Tenemos un panel de lujo. Nos acompañan en esta primera sesión Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson International Center, también Fernando Reyes Mata, diplomático y profesor, José Octavio Bordón, ex embajador de Argentina para Estados Unidos y Chile, Javier Niño, director gerente adjunto para las Américas de External Action Services. Como ya les mencionamos, muy bienvenidos a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Les recuerdo que cada uno de ustedes tiene máximo 10 minutos. Saben que el tiempo digital es más tirano que el tiempo presencial y yo estoy a cargo de llevar con mucho rigor el tiempo para que podamos sacar lo mejor de esta conversación. Tenemos primero una ronda de exposición de cada uno de ustedes, después una pequeña ronda de diálogo entre panelistas y moderador, y como ya se señaló, en caso de que tengamos tiempo suficiente, abriremos el panel a las preguntas del público que nos acompaña esta mañana y con un cierre de mi parte. Voy a pedirle a Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, que haga favor de tomar la voz. Muchas gracias, Guadalupe. No sé si todos me escuchan. Sí, señor. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos encontremos en las Américas. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a nuestros anfitriones y en especial al presidente Fernández por su hospitalidad. La petición que se nos ha hecho es que hablemos del mundo, del contexto económico y político y cómo afecta ello a la región. Así es que, sin más prolegómenos, me lanzo al tema en cuestión. Lo que estamos viviendo en el mundo, la verdad es que tiene muy pocos precedentes. Durante el último año hemos vivido una crisis económica, pero no es como las crisis económicas anteriores. Los latinoamericanos hemos conocido incontables remesones cambiarios, financieros, de inflación desbocada, problemas de deuda interna y externa, etc. Pero el mundo y América Latina nunca habían vivido una situación en la cual los gobiernos le dijeran a la gente, por favor, quédese en su casa, le pidieran a los trabajadores que no trabajen y a las empresas que por favor no operen. En la jerga de los economistas, este es un tremendo golpe a la oferta, que además tiene la peculiaridad de que ha sido absolutamente universal. En países pobres y ricos, grandes y chicos, del norte y del sur, el problema ha sido igualmente profundo. Y por lo tanto, nunca habíamos visto, creo que ni siquiera en la Gran Depresión, una detención tan abrupta y tan profunda de la actividad económica como la que vimos por allá en marzo, abril, mayo del año pasado, con una destrucción de empleos que también carece de precedentes. En 3 meses Estados Unidos perdió más empleos de los que perdió durante toda la década de la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Creo que eso solo pone en contexto la magnitud gigantesca de lo que ha ocurrido. Ahora, no quiero hacer historia, sino que plantear el problema de este modo para enfatizar que la gran fuente de incertidumbre en lo que viene no es exclusivamente la economía, o no es primordialmente la economía, es la salud pública. Lo que pase con la salud pública va a determinar en buena medida lo que pase con la economía, y en esa materia no está evidentemente todo dicho.
Hace 6 meses cundía el pesimismo y la economía se veía deprimida. Hace 2 o 3 meses, con la llegada de la vacuna, los índices accionarios se fueron a las nubes, las monedas de América Latina se apreciaron y cundía el optimismo. En el último mes, debido a las dificultades con la vacuna, la gran magnitud del desafío logístico de vacunar a miles de millones de personas y además la aparición de nuevas cepas del virus nos han llevado de nuevo a un cierto pesimismo. Y yo creo que la cosa no es tan buena como pareció en un momento y probablemente no es tan mala como puede haber parecido en algunos días de la última semana. Pero lo que hay que tener claro es que la recuperación económica mundial va a ir al compás de la salud pública. Por mucho que hagan los gobiernos en materia monetaria, en materia fiscal, etcétera, y algo voy a decir al respecto, al final va a ser nuestra capacidad de vacunar y nuestra capacidad de prevenir y nuestra capacidad de controlar el virus lo que va a dictar si esta recuperación es rápida o es lenta. Hay razones para pensar que podría ser rápida. En alguna medida, los negocios y las fábricas que se cerraron a la llegada del virus, todavía están ahí y por lo tanto, cuando vuelva a la normalidad, quién sabe cómo va a ser esa normalidad, pero cuando vuelva, podrían volver a operar. Pero hay una serie de otros factores a los cuales me voy a referir en un momento que sugieren que incluso al volver la normalidad, no es para nada evidente que todas esas empresas sean viables y puedan empezar a operar como si nada hubiera pasado. El segundo punto que quiero enfatizar es que el esfuerzo contracíclico monetario y fiscal ha sido absolutamente extraordinario. Ya hace 10 años, durante la crisis financiera internacional, a mí me tocó como ministro de Hacienda en Chile, así es que recuerdo muy bien, con cierto agotamiento ese periodo. Ya entonces el mundo se había volcado hacia las políticas monetarias y fiscales activistas, y en especial en los países avanzados habíamos visto déficits fiscales gigantescos y tasas de interés en cero. Esta vez, es decir, durante los últimos 12 meses, ese fenómeno se multiplicó en 2 dimensiones. La expansión fiscal fue más grande que hace 10 años, incluso en algunos de los países ricos, alcanzando el 20% o más del Producto Interno Bruto. Y segundo, se expandió por el mundo. Hace 10 o 15 años solamente las economías avanzadas y un puñado de economías emergentes, entre ellas Chile en América Latina, en alguna medida Perú y Colombia, pero no muchas, pudimos hacer políticas contracíclicas. Esta vez prácticamente todos los países de desarrollo intermedio, en Asia, en partes de África, en América Latina, han adoptado políticas muy expansivas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el límite y en qué medida esas políticas empiezan a desaparecer, a retirarse y qué impacto va a tener eso en la economía? No es evidente que se pueda generalizar. La situación de Estados Unidos con un gobierno demócrata recién ungido sugiere una continuación del estímulo fiscal, pero hay otras partes del mundo, quizá Europa, donde el estímulo fiscal empieza a retroceder. Y por supuesto, hay países emergentes, entre otros algunos países de América Latina, donde los niveles de la deuda empiezan a ser preocupantes y donde esa falta de espacio fiscal a la que se referían en la introducción empieza ya a apretar. Y uno de los países donde evidentemente la dificultad con el espacio fiscal es más evidente es Brasil, un país que se acerca a 100% del PIB en deuda, cosa que en Estados Unidos o en Gran Bretaña o en Japón puede ser asunto de todos los días. En una economía emergente con tasas de interés mucho más altas y con una estructura tributaria bastante más endeble, no es para nada evidente que esa situación nos deba dejar indiferentes o que nos permita dormir muy bien. 2 puntos adicionales creo que merecen ser destacados. Uno de ellos es que esta recuperación va a ser muy heterogénea. Vemos un país como China, donde incluso el año 2020 la tasa de crecimiento fue positiva, y vemos países como Gran Bretaña o España, en los cuales la caída del 2020 fue gigantesca, de más de 10 puntos del PIB, y donde la recuperación se avisora muy lenta y muy incierta. Y finalmente,
Esta no es una crisis puramente cíclica, es decir, no basta con que esa fábrica que cerró o esa pizzería que hoy día tiene la cortina abajo reabra. ¿Por qué? Porque en la medida que esta crisis se va alargando, va a haber cambio estructural, es decir, va a haber sectores enteros, probablemente el transporte aéreo, en alguna medida el transporte marítimo, el turismo, la hotelería, etcétera, donde va a haber sectores que van a tener que modificarse, donde van a despedir mucha gente. Sabemos que en las economías de mercado donde se destruyen empleos hoy, se crean empleos mañana, pero esa transición puede ser lenta y puede ser dolorosa. Termino con 3 frases acerca de cómo afecta esto a América Latina. Creo que la buena noticia es que la recuperación de China ha impulsado el precio de los recursos naturales y en la medida que esto sea duradero, eso va a impulsar el crecimiento de la región. Creo que también tenemos que hacernos del ánimo, y esta es una buena noticia, que el mundo va a seguir viviendo con tasas de interés muy, muy bajas, y para países endeudados como los nuestros y que siempre necesitan tener acceso al mercado de capitales, esa también es una buena noticia. Hasta ahí todo bien, pero hay que reconocer que las falencias estructurales de las economías latinoamericanas, incluyendo la alta deuda, no en todos los países, pero en algunas, la debilidad del mercado laboral, la informalidad del mercado laboral y, hay que decirlo, la muy torpe e insuficiente respuesta en materia de salud pública en varios de los países grandes de la región, hacen que se configure un paquete o un panorama bastante más mixto. Por lo tanto, yo esperaría un contexto internacional que permite la recuperación, pero va a ser una recuperación incierta, una recuperación con altos y bajos, y donde además probablemente veamos algunos países de América Latina recuperándose con bastante rapidez y otros probablemente sumidos aún en un ciclo de alta deuda, bajo crecimiento y además una creación lenta de empleos, lo que le va a costar muy caro a muchas personas y a muchas familias dentro de nuestra región. Hasta ahí lo dejo y encantado de seguir conversando con los colegas después en el round de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Guadalupe. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido disciplinadísimo con el tiempo. Paso ahora la palabra a Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson International Center. Espero, Cynthia, que nos ayudes a entender un poco lo que ocurre en los Estados Unidos. Bueno, es un desafío muy grande y les agradezco a todos, a Funglode, a IDEA, esa grata invitación. Muchos saludos desde la nieve de Washington, por fin. Bueno, desde el principio creo que hay que subrayar que el enfoque principal de la administración Biden, al menos en este primer año, sería en temas domésticos. Primero, la pandemia. Tenemos el número de muertos más alto en el mundo, con solo 4% de la población mundial. Tenemos 20% de los muertos por la pandemia. Para mí, una desgracia en un país con la capacidad técnica, médica, científica que tenemos. El segundo tema sería la economía. Si bien el descrecimiento no es tan grave en Estados Unidos como en América Latina y otras partes del mundo, la contracción económica, los niveles de desempleo, la quiebra de empresas, particularmente las empresas pequeñas y medianas, son semejantes a los años de la depresión en el siglo pasado, a partir del año 1929. Y en el campo internacional, quiero citar a John Scarlett, que fue director de MI6 en Inglaterra, la agencia de inteligencia. Scarlett dijo que los adversarios de los Estados Unidos son, y le cito, más agresivos y con mayor confianza en sí mismos. Fin de la cita. El desorden internacional y la quiebra de las alianzas tradicionales es parte de la herencia de los 4 años de Donald Trump.
Y si bien Joe Biden es un presidente internacionalista, no es cierto que el público norteamericano comparte esta visión. Normalmente, como ustedes saben, el enfoque de mis estudios es América Latina, pero me pidieron ofrecer una vista de los desafíos mundiales de Estados Unidos, entonces voy a intentar ofrecer unas observaciones sobre los retos y desafíos geoestratégicos de esta nueva administración en Washington. Quisiera comenzar con las palabras de Anthony Blinken, que fue designado como el secretario de Estado, todavía no está confirmado, pero tuvo su audiencia de confirmación ante el Senado la semana pasada. Y en esta oportunidad dijo lo siguiente, y la traducción es mía, así que me disculpen. Nos involucramos en el mundo no como era, es referencia a los tiempos de Obama, sino como es. Un mundo de nacionalismos crecientes, democracia en retroceso, creciente rivalidad con China y Rusia y otros estados autoritarios, amenazas crecientes a un sistema internacional estable y abierto, y una revolución tecnológica que está configurando cada aspecto de nuestras vidas, especialmente en el ciberespacio. Ahí tienen algo del worldview de quién va a ser uno de los principales arquitectos de la política exterior de Estados Unidos en los próximos años, junto, por supuesto, con Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional y uno de los principales arquitectos durante la administración Biden del acuerdo nuclear con Irán. Unas palabras sobre China. Según el ex embajador de Estados Unidos en Beijing, Stapleton Roy, hubo una transformación histórica de las relaciones entre estas dos superpotencias en los últimos 4 años. Hay menos confianza entre los líderes y entre los pueblos. Hay que ver, pues, la actitud de China frente al COVID en los primeros meses de la pandemia, y más competencia en todos los ámbitos, geográfico, tecnológico, comercial y en temas de lo que llamamos el soft power. Para la clase política en Estados Unidos, por esto me refiero a los tomadores de decisiones en la rama ejecutiva y en el Congreso, existe un consenso bipartidista de que China representa el desafío de seguridad más importante para nuestro país. Y de hecho, la represión interna y el activismo internacional han crecido en los últimos años. Las presiones contra Taiwán, la represión de los manifestantes en Hong Kong y contra la población étnica de los Uyghurs son preocupaciones centrales para quienes son ahora los tomadores de decisiones en Washington. Y es importante subrayar lo que significa esa rivalidad para las Américas y para casi todas las regiones del mundo. Las otras regiones tienen que buscar cómo posicionarse frente a esta competencia China-Estados Unidos. Para la administración Biden, desmantelar la guerra comercial entre China y los Estados Unidos lanzado por la administración Trump no va a ser fácil. Los reclamos de los Estados Unidos contra China son importantes. Primero, tienen que ver con el robo de la propiedad intelectual y también los subsidios estatales que el gobierno chino da a sus empresas, así violando las reglas del WTO. Biden no necesariamente tiene un interés en profundizar ni en continuar esa guerra comercial con China,
pero quitar o bajar los aranceles puestos por Trump, ¿a cambio de qué? Y más importante, ¿con qué apoyo político dentro de los Estados Unidos? También hay que recordar que Biden está poniendo énfasis en la recuperación del sector manufacturero en los Estados Unidos. El nearshoring significa convencer a las empresas norteamericanas, ahora con inversiones importantes en China, a regresar a los Estados Unidos, creando empleos, fortaleciendo a la clase media y haciéndola más sólida y estable. Paso brevemente a Rusia, otro gran tema y desafío. La relación entre Trump y Putin es algo que probablemente en los años que vienen se van a comentar mucho. Fue obviamente de mucha cercanía, amistad personal, casi una admiración mutua entre dos hombres autoritarios y con estas tendencias. Es claro, por un lado, que Rusia, la injerencia de Rusia en la elección del 2016 a favor de Trump, en contra de Hillary Clinton, algo que sirvió como la base del primer impeachment de Trump. Y existen ahora 4 puntos de tensión para Biden, algunos nuevos y otros viejos. Primero, y eso es prioritario y fundamental, el ataque ciber a múltiples agencias del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al Pentágono, el Departamento de Homeland Security, el Departamento de Energía, el Tesoro, el Instituto Nacional de la Salud, por un año antes de que esto fuera detectado. Segundo, el esfuerzo para asesinar al político opositor Alexei Navalny, ahora queda preso en Rusia desde la semana pasada. Tercero, los reportes de que Rusia pagaba un monto, una recompensa por el asesinato de soldados americanos en Afganistán. Y cuarto, la posible interferencia de Rusia en las elecciones recién celebradas en noviembre del año pasado. Biden ha pedido a las agencias de inteligencia de Estados Unidos un informe sobre estos 4 puntos. Todavía el tipo de respuesta de Estados Unidos no está claro, pero yo creo que va a haber unas represalias, unas sanciones claras para algunas de estas actividades internacionales y domésticas dentro de Rusia. Hay otras prioridades internacionales muy importantes: Irán, cómo controlar el programa nuclear, Corea del Norte, etc. Y el tiempo realmente no basta para hablar de todos. Concluyo en decir que el mundo ahora parece ser difícil, feo, desafiante, pero más que nunca en desorden, sin reglas y sin instituciones y normas internacionales, todas de ellas debilitadas en los últimos años. La administración Trump aceleró muchos de estos fenómenos, pero no es el único responsable. Creo que una buena noticia es que la nueva administración de Biden y el presidente mismo creen en el multilateralismo, la diplomacia y la necesidad de recuperar y mejorar la democracia y proteger a los derechos humanos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Habrá que esperar
para ver si las profundas brechas y divisiones domésticas en Estados Unidos realmente dan espacio para lo que aspira Tony Blinken. Y le cito otra vez, lideramos una vez más, no solo por el ejemplo de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo. Es muy temprano para poder decir si la belleza de esa retórica está basada en realidades. Pero lo que más me da esperanza en este momento es la humildad de los tomadores de decisiones frente a las tareas que tenemos delante de nosotros. Muchísimas gracias. Cintia, muchísimas gracias por este panorama tan complejo de los grandes desafíos que está enfrentando este año la administración Biden de Estados Unidos. Hay mucha tela de donde cortar. Paso ahora la palabra a Fernando Reyes Mata. Tengo entendido, mi querido diplomático y profesor, que usted tiene por ahí una presentación de PowerPoint. ¿Es así? Es así, pero hola, gracias en primer lugar y agradezco la oportunidad y saludo especialmente a Leonel Fernández, conocido de tanto tiempo, tantas cosas. Bueno, lo decía recién Cintia, y que cada región en el mundo tendrá que ver cómo resuelve esta actitud particular frente a la problemática que significa la confrontación o la dimensión de adversarios de China y Estados Unidos. Entonces, este es un desafío para América Latina en particular. Y yo voy a partir por mostrar aquí el primer cuadro del PowerPoint, por favor, en que digo cuáles son, a mi juicio, las conclusiones, o sea, los desafíos principales, que creo que son 4. Si lo colocas, pero en todo caso vamos avanzando en ello. En primer lugar, yo creo que aquí hay un desafío mayor, que es entender que la presencia de China es un hecho real, concreto, pero lo que le ocurre a la región es entender y hacer un seguimiento a la evolución política y social de China, a sus intereses y a la interacción que allí existe entre tradición e innovación en su cultura y en todo el desarrollo actual. Detrás de esa afirmación, número 1, entender y hacer el seguimiento de esta evolución política y social, hay que pensar, por ejemplo, que China está teniendo actualmente alrededor de 350 a 400 millones de clase media. A lo que vamos al 2025, se estima alrededor de 700 millones que podrían estar, y seguro 800 millones, en ese nivel llamado de clase media en China. En segundo lugar, tenemos el desafío de construir una visión estratégica común de la región. Pasa al siguiente, por favor. Construir una visión estratégica común desde la región para el diálogo con China, con una posición de autonomía respecto de América Latina y una equidistancia dentro de este escenario global. Esto es muy importante y ya se está discutiendo en América Latina posiciones. Hay planteamientos sobre no alineamiento activo. Otros hablan de la necesidad de tener una autonomía estratégica e incluso también, como ha dicho por allí el presidente Lagos, estamos avanzando en la idea de una multipertenencia internacional, el derecho a tener esa multipertenencia. Cualquiera de estos conceptos apuntan a una cuestión fundamental, tener una posición donde desde una cierta autonomía y según los intereses regionales podamos llevar adelante la relación hemisférica con todos los componentes clásicos que ella tiene con Estados Unidos, pero también construir de una manera muy fuerte y sin que por eso seamos cuestionados la relación con China y en general con la transformación que Asia está teniendo. El tercer desafío es avanzar en nuevos ámbitos productivos sustentados en los recursos digitales y en la diversificación de las inversiones y el comercio. Cuando remarco lo de los recursos digitales, quiero decir que aquí hay un concepto que surgió en el foro CELAC China, enero 2018 en Chile, donde se planteó por parte de la anterior mandataria Michelle Bachelet la idea de que no la ruta de la seda propiciada por China, llamada, ¿no es cierto?, de la ruta
con otro alcance más contemporáneo, donde señala en definitiva que más allá de la dimensión marítima y terrestre tradicional, a la cual se ha agregado en el siglo XX las rutas aéreas, cabe agregar ahora la ruta digital como un componente de esa interacción. Y en ese contexto de ruta digital, por supuesto, las potencialidades de vinculación de América Latina con China pasan a ser totalmente distintas. Hay ejemplos concretos. Cuando se cierra un estudio de arquitectos en Beijing, es la hora que se está abriendo el estudio de arquitectos en Chile. Comienzan ya algunas prácticas, existen 3 o 4 ejemplos, de interacciones productivas en este circuito de 24 horas. ¿Podrá haber más a futuro? Probablemente. Aquí quiero remarcar en este punto de la dimensión de lo digital otro elemento fundamental, y es lo que la pandemia ha dejado como experiencia. Definitivamente, a mi juicio, el concepto de distancia en la relación de América Latina y particularmente de América del Sur, que tiene la vinculación más fuerte en términos de mercado con China, pues, y de intercambios comerciales, etcétera. Allí se ha generado una práctica de diálogo directo en vivo, una multiplicidad de Zoom que no existían previamente. Y esto va a quedar como un método, como un trabajo constante. Comenzó con los intercambios relacionados con la medicina, con lo que ocurría con la distinta experiencia derivada de Wuhan y el posterior control social, etcétera, que impuso China, y la manera como logró controlar la pandemia. Pero a partir de ahí se han multiplicado los Zoom en términos de horarios en vivo, combinando los horarios, etcétera. Uno de los más concretos fue el reciente cuando se presentó frente a diversas organizaciones llamadas think tank por parte de ellos, como también dirigentes políticos, lo que eran los contenidos del nuevo plan quinquenal, el plan quinquenal 2021-2025. Esto no había ocurrido nunca antes. Y como eso, una multiplicidad de interacciones de las universidades o de altas universidades de China, Tsinghua, Fusan y otras, en diálogo permanente, interactuado de forma creciente con sus contrapartes en América Latina. Esto está ocurriendo y esto no puede inscribirse como solo una lógica del soft power o una especie de propaganda disimulada. Yo creo que más allá de esa lectura que algunos pueden tener, cabe entenderla como un formato de interacción donde los diversos sectores, Universidad de Córdoba, Universidad Estadual de Sao Paulo, Universidad del Pacífico de Lima, Universidad Andrés Bello de Chile, Universidad en México, de Puebla, etcétera, están siendo parte en un diálogo muy real, muy fuerte, muy activo. De tal modo que creo que la dimensión que viene en relación para la región con el uso de los recursos digitales y la potencialidad que aquello trae, naturalmente, con todo el esfuerzo que China está haciendo en ese ámbito tecnológico, es muy significativo. Y el cuarto desafío, me parece, es cómo desde la región va a poder concordarse, desde la diversidad de sistemas políticos, el de allá y el de los nuestros acá, sustentado predominantemente en aspiraciones democráticas y búsqueda de aspiraciones de democráticas, ¿cómo vamos a lograr, sin embargo, consenso sobre grandes temas del desarrollo sustentable y la agenda global? Yo ahí quiero marcar en estos 4 puntos, en estos 4 desafíos, lo que visualizo como las dimensiones desde las cuales cabe construir esta relación. Quisiera que fuéramos al penúltimo cuadro para ganar tiempo. Sigamos adelante. Al otro. Ahí, para. El anterior, por favor. Ese. Creo que es fundamental para la región darse cuenta qué contenidos tiene el plan quinquenal y sus proyecciones para América Latina. Los objetivos a largo plazo son sentar las bases para hacer el 2035 China una potencia económica y tecnológica, alcanzando un PIB per cápita a nivel del de países moderadamente desarrollados, es lo que ellos dicen. En segundo lugar, hay que asumir el concepto que significa para nosotros lo que han denominado la doble circulación. Esto es, en primer lugar, poner un proyecto de desarrollo que se basa en parte en la experiencia que ya tienen con el comercio internacional, pero que fundamentalmente coloca el acento y el eje en el consumo interno y las clases medias, como dije antes, que están en una expansión creciente para ese consumo. El otro aspecto clave en el plan quinquenal es el hincapié en el desarrollo tecnológico, donde está todo
los avances en inteligencia artificial, 5G, redes digitales avanzadas, biotecnologías también. Y por último, lo que se plantea como eje central el plan quinquenal es mantener las políticas de apertura actualmente en aplicación, mejorar la protección del medio ambiente y avanzar en la economía ecológica. Al siguiente. Entonces, ese elemento que tenemos que tener en cuenta, hay que relacionarlo con lo que mencionaba antes, que son los cambios generados y que estamos heredando desde la pandemia. Ya mencioné aquello de las múltiples reuniones y el avance digital que se ha dado. Otros dos elementos fundamentales, creo yo, que indican futuro, son los vuelos directos que la pandemia llevó a hacer. Líneas como LATAM desde Chile, desde Perú, de Colombia, hicieron permanentes vuelos. Aerolíneas Argentina hizo también la ruta hasta China, llegando a Shanghái o a otros aeropuertos. 5 horas estaban allí, cargaban las vacunas y otras cosas, las vacunas no, perdón, todos los equipamientos sanitarios, y etcétera, y regresaban de nuevo a nuestro continente. Esta experiencia de poder hacer vuelos directos de América del Sur y también México, que ya los tenía hasta Shanghái, generó un mapa nuevo, a mi juicio, de la potencialidad de relaciones futuras que vienen con China, a través de las vinculaciones aéreas que podrán implementarse. Y por supuesto está lo que todo ha ocurrido en el sector salud, que pasa a ser un sector sobre el cual China en particular coloca el acento con mayor interés de cómo transferir a la región sus avances, especialmente en telemedicina, y otros que está logrando concordantes con los desarrollos tecnológicos. Siguiente. Bueno, de alguna forma lo que Cintia decía es real. Algunos hablan de otra guerra fría. Yo personalmente creo que no es esa la problemática, sino que más bien nos corresponde advertir que hay esta experiencia de China y América Latina tendrá que tener una actitud de cooperación con China sin por ello quebrar en absoluto las vinculaciones con Estados Unidos. Esto requiere naturalmente una comprensión de Washington también de cuáles son los espacios de interacción, porque lo que no esperamos en América Latina es recriminaciones apocalípticas y amenazas como las que se recibieron hasta hace poco y se han seguido recibiendo por el 5G, por la presencia de Huawei en la región y cosas de ese carácter, como también la calificación que se le ha dado a las inversiones chinas en determinados sectores. Aquí, lo remarcaba, hay 3 actitudes: el no alineamiento activo, el derecho a la multipertenencia internacional y la autonomía estratégica. Siguiente. Entonces, tenemos al frente que los escenarios políticos diplomáticos para definiciones futuras, miren ustedes, este año 2021 tenemos 2 foros que ocurren casi simultáneamente. Está la Cumbre de las Américas. ¿Y qué vamos a discutir allí? ¿Solo lo hemisférico o también lo hemisférico y lo global? Y si es lo global, vamos a poner sobre la mesa de manera evidente y concreta las visiones, las acciones de los países latinoamericanos de esta especie de autonomía dentro de los nuevos escenarios. Y por otra parte está el tercer foro CELAC-China, que tendría que tener lugar también en este 2021. Pero ¿cuánto alcance puede tener el foro CELAC cuando Brasil se alejó de CELAC? Aquí, naturalmente, hay esfuerzos como los que está haciendo México y China para tratar de mantener viva la interacción de China con este organismo regional, al final el único que todavía de alguna manera tiene cierta existencia. Ahí han estado los esfuerzos de diálogo entre los ministros Marcelo Ebrard y Wang Yi de China al respecto. Yo tomo algo que ha dicho Juan Gabriel Tocatlián en Argentina que me parece pertinente. Él dice: Beijing viene propiciando y consolidando una combinación multilateralismo alternativo y bilateralismo activo en lo que podríamos llamar el multibilateralismo chino. En otros términos, y aquí pido que vuelvan a mí, en otros términos lo que está ocurriendo es que en definitiva China practicará multilateralismo con América Latina en aquellos espacios donde aquello es posible. Tal vez en energías renovables, tal vez en otras prácticas vinculadas con medio ambiente, etc. Pero mantendrá una política ya firme, permanente, bilateral,
con países. El ejemplo más nítido es precisamente cómo es la vinculación con Brasil, no obstante la no pertenencia de Brasil a este organismo regional, el CELAC. En consecuencia, lo que está sobre la mesa es la necesidad de entender las transformaciones que está teniendo China y sus efectos para nuestra región en lo que llamaríamos las vinculaciones clásicas comerciales, esta expansión de las clases medias, este consumo interno que va a reclamar calidad en términos de alimentación, oportunidad en términos de recursos que le llegan habitualmente desde América Latina, aquellos recursos naturales, en el caso de Chile es el cobre predominantemente, algo también, por cierto, con las frutas, en el caso de Argentina, Brasil, la soja, la soya y todo aquello, etcétera. Entonces, lo que ocurre es que hay una vinculación relacionada con comercio, pero el potencial del espacio de vinculaciones digitales es el que está reclamando una reflexión conjunta. ¿Qué le falta a América Latina? Saber cómo hablar conjuntamente con China. 2008, China emitió el primer documento sobre América Latina-China. 2016, el segundo. Hasta ahora, nunca la región ha podido construir un documento, una respuesta compartida, discutida conjuntamente, para entregarle una reacción a China sobre qué se quiere de aquí a lo que viene. Y el 2030 como agenda de desarrollo sustentable es precisamente una meta donde podría haber un diálogo mucho más activo entre ambas partes. Dejémoslo ahí. Muchísimas gracias, Fernando Reyes Mata. Enfatizo las opciones estratégicas para América Latina que has mencionado y la importancia del espacio multilateral. Vamos a pedirle a José Octavio Bordón, ex embajador de Argentina para Estados Unidos y Chile, que sea tan amable de compartir con nosotros sus reflexiones sobre el mundo el día de hoy. Muchas gracias, Guadalupe. El saludo para vos, por supuesto, a toda la gente de Funglode y de IDEA, en particular al presidente Leonel Fernández y al vicepresidente Kevin Casas, y sin lugar a dudas la tarea del doctor Herrera por Funglode y el de Daniel Sobato por IDEAS en nuestra región, y también mi saludo afectuoso, colegas y amigos, a Andrés, a Cintia, a Fernando y a Javier Niño. Voy a tratar en lo posible no ser reiterativo y pararme sobre los hombros lúcidos de quienes han hablado anteriormente. Hay una coincidencia sobre las incertidumbres y perplejidades que estamos viviendo, pero es importante saber que más allá del tremendo impacto que ha sido el COVID-19 y esta pandemia global, no empezó estas incertidumbres ni estas situaciones tan especiales a partir del COVID-19. De alguna manera, su llegada sobre la situación preexistente global y en particular en la región es lo que la convirtió en una tormenta perfecta con todos los riesgos, pero también con las oportunidades que nos abre. Ciertamente estaban generadas de alguna manera por esta nueva era de la humanidad, de la sociedad digital, de la comunicación, del conocimiento en este mundo global, que junto con grandes avances estaba generando la profundización de las inequidades tanto en las economías más desarrolladas, al menos es el caso de Occidente, como también entre regiones, entre países y dentro de cada país. En segundo lugar, esta pandemia, que no es la primera de la historia, pero tiene particularidades por la velocidad, por la globalización, por la información, por la digitalización, y además porque ha golpeado de manera muy diferente en general a Occidente con Oriente, más allá de las diferencias nacionales. Ciertamente Occidente ha quedado mucho más impactado y golpeado en todos los planos que toda la zona del Asia-Pacífico y algunas zonas muy amplias de África. Está claro que ya lo que era una suposición es una realidad. En el 2021 vamos a seguir viviendo con esta pandemia y su impacto no solamente va a ser en el 2021, sino que el impacto en lo sanitario, no solamente por el tiempo que vamos a tener hasta poder no terminar con esta enfermedad, pero sí que deje de tener el carácter que tiene actualmente, más todo lo que hemos dejado de atender, más las consecuencias de los enfermos que puedan tener, que todavía no conocemos a todas, más la posibilidad
por este mundo de nuevas apariciones nos va a plantear un 2025, quizás un 2030, por los impactos en lo social y en lo económico que ya fueron referidos tanto a nivel global, de Occidente y en particular de América Latina, que nos obliga a un replanteo. Incluso habrá que pensar muy seriamente como región, como país y como región, y espero que sea global, cómo redefinimos nuestros objetivos de desarrollo que Naciones Unidas nos lanzó para el 2030, en qué cambiamos alguna prioridad o no, y cuáles son las nuevas exigencias y las nuevas dificultades que ya las teníamos para poder alcanzarlos. En el tema de la enfermedad hay un punto muy importante que muestra con claridad este COVID-19, la maravilla de este mundo, pero también las inequidades y las incertidumbres. Porque en general, con una enfermedad conocida, la elaboración de una vacuna sobre una enfermedad muy razonablemente conocida duraba 4 o 5 años. A 12 meses de que apareció el problema, un poco más, o hasta que fue determinado prácticamente 12 meses, ya estamos empezando a vacunar insuficientemente en distintos lugares del mundo y prácticamente en casi todos los países, con mucha insuficiencia. Esto es increíble, esto es la revolución tecnológica y la cooperación, más allá de las dificultades que se han vivido, está demostrando la tremenda capacidad de esta sociedad para encontrar respuestas nuevas a problemas nuevos en el campo científico. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que estamos actuando sobre una enfermedad que estamos aprendiendo a conocer. ¿Por qué puede afectar tanto el sistema digestivo como el cerebro? ¿Qué rol juegan las pituitarias en nuestra nariz, etcétera, etcétera? No voy a entrar en el tema técnico, que además no es mi especialidad, pero ciertamente estamos atacando una enfermedad no solamente sobre los efectos, sino sobre eventuales causas, cuando no tenemos ni un año de conocimiento sobre esta enfermedad, aprovechando toda la forma de conocimiento y toda la tecnología disponible. Que esto nos sirva como ejemplo para los desafíos que vamos a tener para la gobernabilidad y particularmente para la gobernanza del mundo y nuestra región. Segundo tema, ya dijimos que la región latinoamericana, lo dijeron ustedes, sufrió más fuertemente que el resto, no siendo la parte del mundo más pobre, sí es la más inequitativa, y esto ha profundizado todas nuestras dificultades. Tenemos que aprovechar cuáles son nuestras fortalezas, cómo potenciarlas y cómo generar nuevas oportunidades. Vivimos una paradoja que estuvo claramente descrita tanto en lo que Cintia como Fernando y anteriormente Andrés estuvieron planteando, y por supuesto las aperturas, en el sentido de esta paradoja. En un momento de la globalización, de la mayor interacción de las comunicaciones, de las relaciones, de las economías, de las sociedades, los viajes, el turismo, estuvimos viviendo en los momentos de mayor debilidad y deterioro del multilateralismo. El mundo global necesita la desaparición de los estados, no necesita un gobierno universal, pero sí necesita multilateralismos globales y regionales y diálogos que están muy debilitados en general. Ciertamente, la gestión del presidente Trump profundizó esta situación, no solamente con países como Rusia o con China, también con muchos de sus aliados más cercanos en Asia, en Europa y de alguna manera también en América Latina. Ya creo que Cintia fue muy clara en la esperanza, pero también en las limitaciones que uno puede prever. Primero, porque si bien coincido, no vamos a una guerra fría ni a un bilateralismo, a una, digamos, una hegemonía bipolar, vamos a una sociedad multipolar, no solamente en términos de estados, porque además de las grandes potencias, Estados Unidos y China, Europa lo es, más allá de la crisis del Brexit. Rusia en otras dimensiones lo es. La India lo es. Japón lo es. Y otras regiones del mundo son jugadores, pero además los poderes fácticos, los legales básicamente del mundo financiero, que tiene hoy un peso fundamental. No sé si será moderado en estos tiempos, pero lo va a seguir teniendo. Sino también, o los poderes de la comunicación, sino también los poderes fácticos y legales del crimen internacional y de tantos temas que tienen su propia presencia internacionalizada y multilateral y sus propias redes, que tanto los fácticos legales como los fácticos ilegales necesitan, al igual que los estados,
de políticas multilaterales que le pongan sentido, navegación, orden y futuro a esta globalización, aprovechando sus positivas potencialidades, pero también superando y humanizando las crisis, las inequidades y las dificultades entre las cuales la pandemia y el deterioro del medio ambiente, como fue mencionado, son fundamentales. Podemos decir entonces que nuestras democracias están afectadas en el mundo, como se dijo, y están en riesgo en la región. Por supuesto, no es la misma situación de unos países como otros, se ha mencionado, ni cómo estaban antes, ni cómo han sufrido la pandemia, ni las capacidades que tienen para reaccionar. Pero estamos en riesgo. A los temas estructurales que ya tenemos y que existe el mundo y que estamos mencionando, yo diría que aparecen también temas que no creo que tengan retroceso, sino aceleración y profundización. Tenemos una nueva ciudadanía, tenemos un nuevo ciudadano, no es ni mejor ni peor, es nuevo, es distinto, y las sensaciones tenemos que esta velocidad de movimiento, que esta velocidad y participación, la vez pasada el presidente Fernando Henrique, que Ricardo Lagos mencionaba en este tema, hace que la tradición y la forma del funcionamiento de la política, tanto de los partidos, del sistema electoral, de nuestros estados y de las relaciones internacionales, no alcanzan a metabolizar con la madurez y la contención necesaria estas nuevas demandas de inmediatez y de tremendo dinamismo y novedades. Como dice un gran intelectual, finalmente la debilidad principal de la democracia es esta casi costumbre contemporánea de a problemas nuevos, mucho más profundos y mucho más complejos, darle respuestas simplistas que tienen más que ver con nuestras experiencias del pasado, imaginando que las tenemos que repetir más que aprovechar nuestras experiencias para afrontar los desafíos del futuro. En esto, yo diría que el año que estamos viviendo y los que vendrán nos van a encontrar con más experiencia y más preparados, pero también, como se ha dicho, mucho más débiles por el cansancio ciudadano, por el cansancio de las estructuras de representación y por las dificultades que tienen presupuestariamente los estados con distintas características y también el sector de la producción y de los servicios y, por supuesto, los ciudadanos desde el punto de vista de sus recursos económicos, de la pérdida de empleo. Sobre esto, entonces, yo diría, la esperanza es que la pandemia nos sirva como un espejo, no solamente del tema sanitario, sino de todos aquellos temas que imaginamos que eran siempre expectativas de un futuro muy lejano y que hoy son presentes. Las pandemias y la crisis medioambiental y las crisis de representación están presentes y no hay tiempo que perder. Entonces, que sirva como un espejo de aprendizaje los problemas que teníamos, que no supimos, no quisimos o no pudimos afrontar, junto con los nuevos que han aparecido. Finalmente, ¿qué necesitamos? De alguna manera, en los términos internacionales, Fernando, y las conversaciones, necesitamos una nueva gobernanza del poder político democrático, de la nueva ciudadanía, de los necesarios recursos, y también una visión de futuro, porque para superar esta crisis no se trata de plantear la esperanza como un ensoñamiento o como un horizonte que nunca se alcanza, sino como las medidas capaces de ir consiguiendo en la medida de nuestras posibilidades nuestros objetivos. Y en ese sentido creo que es fundamental entender la democracia como una democracia plena, como una democracia integral, esto con legitimidad de origen. Y ahí tenemos que trabajar en los sistemas políticos, con esto que fue mencionado, los nuevos desafíos, los nuevos mecanismos, la democracia de ejercicio, sobre todo en nuestras culturas regionales y occidentales, los sistemas que tenemos, que es el funcionamiento en función de las reglas de juego con las que fuimos elegidos y básicamente el tema del balance de poder de las democracias, como entendida la justicia como el aumento de libertades en una sociedad mucho más equitativa. Y, por último, la democracia en su dimensión de la legitimidad de fines, esto es, tener más derechos civiles, más derechos humanos, entendidos también los derechos sociales, los derechos económicos y los derechos culturales. Y en este punto es muy importante no caer en el enfrentamiento y negación de la representatividad
y la participación. Necesitamos más participación para tener mejor representación y mejor representación para tener más participación. Y un punto fundamental para cerrar, que acá fue planteado, tenemos que impulsar los diálogos y la formación de escuelas de dirigentes para tomar conciencia de estos valores y para trabajar en profundidad sobre estos acuerdos. En este momento el presidente argentino hace la primera visita de Estado y la dos gobiernos distintos que no venían con la mejor relación, tampoco con conflictos. Ya se reunió con uruguayo. Ayer estuvo el enviado especial de Bolsonaro, está la relación con Paraguay, estuvo en Bolivia. Ese diálogo del Mercosur, del Pacífico, se habló también de la CELAC. Es importante esta convergencia en la diversidad de la región. ¿Por qué? Porque esto que se mencionaba de Estados Unidos y de China, este mundo va a tener mucha competencia integral en todos los niveles de dos superpotencias, pero el mundo no se va a agotar en eso. Y por lo tanto tenemos que encontrar un camino prudente y conjunto para afrontar nuestros desafíos. Necesitamos tener una agenda única y para todos los temas, pero sí agendas específicas que empiecen a construir esta convergencia en la diversidad que hoy está totalmente ausente en la región de Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias, querido José Octavio. Resalto el tema de la necesidad de construir una visión de futuro para un mundo inédito, a pesar de que es un mundo que venía gestándose ya de tiempo atrás. Quiero pedirle a Javier Niño, director gerente adjunto para las Américas de European External Action Services, que por favor nos comparte sus ideas esta mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días, muy buenas tardes, Guadalupe, queridos colegas panelistas. La verdad es que estoy muy impresionado con los que me han precedido, a ver si puedo conseguir intentar estar a la altura y quizás hacerlo integrando este enfoque más europeo a la discusión que hoy tenemos. Muchísimas gracias a Funglode, muchísimas gracias a mis amigos de IDEA con los que llevo trabajando muchos años. E insisto, muchísimas gracias a todos vosotros por este debate tan oportuno, porque creo que los cuatro panelistas lo han expresado muy bien. Estamos ante un momento realmente muy especial, muy significativo. Siempre se habla de momentos históricos, siempre se habla de fases decisivas, pero creo que los cuatro panelistas han enfatizado muy bien cómo verdaderamente estamos ante uno de esos momentos, un momento económico, político, social y cultural que probablemente va a definir el tipo de sociedad que vamos a disfrutar en las próximas décadas. Y aquí, enfocando un tema, el tema europeo, se hablaba con razón del fortísimo impacto económico que la pandemia va a tener en Europa, con unas previsiones de crecimiento realmente dramáticas, muy negativas. Esto va a ser así, no hay manera de negarlo, pero creo que Europa afronta esta pandemia también desde una perspectiva optimista, en el sentido de que toda una serie de crisis, la crisis económica del euro, la crisis griega en su momento, la crisis migratoria del 2015 que puso en jaque el sistema de libre circulación de personas, el Brexit, todo esto creó un caldo de cultivo en la Unión Europea que condujo a una especie de shock traumático sobre el tipo de sociedad que queremos construir en Europa, ante un auge muy preocupante en su momento de nacionalismos. Recordaréis todos que Le Pen tenía unas perspectivas de voto de casi el 40% en un momento dado. El partido de extrema derecha en los Países Bajos estuvo en un momento liderando las encuestas, y todo esto, insisto, provocó una especie de shock traumático que llevó a, yo creo, a un golpe encima de la mesa en el sentido, una vez más repito, del modelo de sociedad que queremos construir. Y uno de los momentos quizás más ejemplificadores es la decisión de la canciller Merkel de apoyar una política económica de recuperación mucho más basada en gasto público, en políticas de solidaridad, contraponiéndola que se había hecho ante la crisis financiera del 2008, que no dejó de crear acusaciones de negligencia ante situaciones de desigualdad social, económica y cultural, que seguramente eran los elementos que habían llevado a este descontento popular, a este auge de los nacionalismos y de los populismos, que sigue vigente, pero que yo creo que se ha temperado de manera muy significativa, como hemos podido ver en los últimos procesos electorales. Entonces, esta pandemia llega a Europa, insisto, con un impacto económico fortísimo, pero quizás con las bases de recuperación en el marco de nuestro modelo de sociedad. Y aquí la nueva comisión que llega
llega en el 2019, liderada por Ursula von der Leyen y el presidente Michel, lanza una serie de mensajes muy fuertes en el sentido de qué tipo de sociedad queremos construir en Europa. Y este tipo de sociedad tiene, por simplificarlo, tres ejes muy grandes. El primero está anclado en los valores y en los principios de lo que es y debe ser Europa, y estos ejes son claros. Es una defensa a ultranza de un modelo de sociedad inclusivo, basado en un modelo de bienestar social. El gasto social en Europa es todavía el 40-45% del gasto social mundial. Insisto, una sociedad que quiere respetar los derechos de las minorías, las libertades públicas y el principio de inclusión social, yo diría que por encima de todo. Y esto en el marco de un principio adicional de solidaridad entre los países europeos que a veces se minusvalora, pero que realmente es muy significativo. Una sociedad que tiene que ser verde por dos razones, porque creemos que la economía verde va a ser un modelo de crecimiento eficaz a través de plataformas como las energías renovables, a través de la economía circular verde, pero sobre todo también porque creemos que Europa debe ser el adalid, uno de los campeones de la lucha contra el cambio climático, y de ahí nuestra política tan ambiciosa en materias de emisiones, sin ninguna duda la más ambiciosa a nivel mundial. Y un tercer elemento muy fuerte, que es el campo digital, entendido de nuevo como polo de crecimiento económico, porque ahí desde luego está el futuro, pero también como modo de articular modelos más igualitarios, más inclusivos. Nuestro informe de perspectivas económicas del 2020 que realizamos con la CEPAL, con la OCDE, mostró claramente, como ya se ha dicho, cómo la brecha digital puede aumentar las desigualdades económicas, sociales, culturales, y ahí insistimos, Europa va a estar defendiendo un modelo de sociedad digital como interesante económicamente, pero también interesante y necesario, indispensable, yo diría, socialmente. Todo esto en un contexto multilateral en el que también Europa insiste en la necesidad de, se ha hablado ya de este concepto de autonomía estratégica en América Latina. Nosotros también necesitamos una mayor autonomía estratégica. Estados Unidos es sin ninguna duda un gran aliado, pero pues, evidentemente las lecciones que hemos aprendido de la administración Trump y el impulso que viene de China y el foco de atención que es China para Estados Unidos nos ha hecho ver que Europa tiene que estar en condiciones de afrontar desafíos a nivel global de una manera más autónoma y de una manera más independiente. Insisto, no contraponiendo esto a la alianza transatlántica con Estados Unidos y con América Latina, pero como necesidad de ser eficaces en un mundo cada vez más complejo y cada vez con más desafíos. Y de ahí la necesidad de aumentar el gasto en defensa, de ahí la necesidad de tener una mayor libertad a nivel de transacciones financieras en este concepto que, insisto, se llama autonomía estratégica. Esta autonomía estratégica no nos debe dejar olvidar una cosa, que es que Europa tiene un peso económico cada vez más decreciente, un peso demográfico cada vez más decreciente, y que si queremos seguir manteniendo nuestro sistema de bienestar, en primer lugar, en un contexto en el que mi hijo Alejandro, que nació en el 2005, tiene una esperanza de vida de 100 años, ya me dirán ustedes quién va a pagar las pensiones y el gasto social de mi hijo cuando tenga 95 años si no reformamos Europa. Y un contexto en el que necesitamos aliados. Necesitamos aliados, por supuesto, económicos, y acabamos de firmar un acuerdo de inversiones con China, pero sobre todo necesitamos aliados que nos permitan defender nuestro modelo de sociedad, que quizás es lo más importante para nosotros. ¿Y dónde encontramos estos aliados? Hay dos focos principales, sin ninguna duda. El primero es Estados Unidos en un nuevo contexto de esperanza con la administración Biden, contraponiéndolo a lo que ha sido nuestra experiencia con la administración Trump, pero importantísimo, socio estratégico América Latina y el Caribe. Y este ha sido, yo creo, y todavía es nuestro gran error, el no ser capaces de darnos cuenta de la importancia que tiene valorar a América Latina y el Caribe como un socio estratégico. En la Unión Europea no hemos sido capaces todavía de entender el valor geoestratégico de América Latina. Durante muchos años yo creo que hubo una actitud excesivamente paternalista, sin ninguna duda. Durante muchos años hubo una actitud insisto, minusvalorar el papel que podría ser América Latina y el Caribe para nosotros, y ahora lo que estamos intentando con el alto representante Borrell. Sí, Guadalupe, ¿no me oyen? Sí, sí. Lo que estamos intentando... Se escucha cortado, Javier. Vale. Lo que estamos intentando con el alto representante... Continúa, por favor.
Perfecto. Estamos intentando cambiar ese paradigma. Y ir a un partenariado, insisto, en el que, digamos, América Latina, queremos hablar América Latina de tú a tú. México y Brasil estarán entre las 10 potencias económicas mundiales en el 2050, no habrá ningún país europeo. América Latina en su conjunto tiene un peso en los organismos multilaterales de muchísimo valor y esa es la idea, avanzar hacia ese partenariado. Ahora bien, avanzar a ese partenariado exige también que América Latina quiera formar parte. La famosa expresión de necesita dos para bailar el tango se juega aquí también en este campo. Y necesitamos que América Latina y el Caribe, si realmente nosotros nos lanzamos hacia esa apuesta estratégica, sea capaz de responder. Y sea capaz de responder ¿cómo? Demostrando que también está dispuesta a luchar por un modelo de sociedad basado en los valores de la Ilustración y que eso se traduce en gestos concretos y que eso exige valentía. Se ha hablado mucho de China como socio, yo creo que indispensable en muchos ámbitos y estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos dejar de ver que China representa un modelo de sociedad en lo que se refiere a los derechos de las minorías, a los valores, a los derechos humanos, al concepto de democracia liberal, a lo que son procesos electorales, esto es lo que defiende IDEA, que contrapone en su gran mayoría de estos aspectos al modelo de sociedad que Europa y América Latina y el Caribe deben de defender. Esto significa que tenemos que ser suficientemente pragmáticos como para desarrollar, por supuesto, vínculos económicos, comerciales, tecnológicos en el campo de medio ambiente con China y con otros países, pero tenemos que ser también capaces de anteponer esos principios y, perdón, de sobreponer, de imponer por encima de estos principios nuestros valores. Y ahí es donde queremos ver también América Latina y el Caribe jugando con nosotros, intentando promover de manera, insisto, muy tangible esos valores. Les voy a poner un ejemplo muy claro para no hablar de China y de lo que esperamos y lo que nos gustaría desarrollar con América Latina en la reciente elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El candidato de la administración Trump, Mauricio Claver Corone, representaba una corriente de pensamiento que para mí va totalmente en contra de los modelos de crecimiento económico que los panelistas han afrontado o han escuchado como ideales para América Latina. Sin embargo, evidentemente, como todos sabemos, y a pesar de que Europa en este sentido hizo una apuesta muy fuerte para apoyar a candidatos sudamericanos, la mayoría de los países latinoamericanos apoyaron al candidato de la administración Trump, que, insisto, va a desarrollar políticas económicas, sociales, que seguramente no van a ser acordes con los principios que se han esbozado en esta intervención. Era simplemente un ejemplo, o como habrá muchos otros, para decir que la apuesta estratégica de la Unión Europea debería ser, y ojalá sea, América Latina como socio estratégico, que eso exige compromiso político por nuestra parte, que eso exige madurez conceptual, pero también esperamos de parte de América Latina ese mismo compromiso. Hablaba de Claver Carone, pero puedo hablar también de asuntos como el cambio climático, donde evidentemente las políticas que propone el presidente Bolsonaro no nos parecen consonantes con esos valores y esos principios multilaterales que nosotros estamos defendiendo. No tengo muy claro el tiempo, Guadalupe, pero me quiero quedar aquí. Simplemente quería lanzar estas dos ideas faro y muchísimas de las cosas que quería decir ya han sido dichas por los que me han precedido, así que muchísimas gracias por su atención. Javier, muchísimas gracias. Creo que contigo cerramos una serie de intervenciones sumamente ricas. Desafortunadamente el tiempo, me dicen los organizadores, se nos acaba. No va a ser posible que podamos entrar a una sesión de diálogo entre nosotros, pero sí quisiera hacer un pequeño cierre para resaltar algunas de las ideas y que se puedan retomar en el próximo mesa que sigue y en los próximos días en el que continuará este diálogo global entre nosotros. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar es el hecho de que, como ustedes han señalado, 2021, la manera en la que se gestiona, en la que el mundo y los polos de poder a nivel mundial gestionen la pandemia en 2021 va a ser básico para el mediano y largo plazo. Y un reto que tienen tanto Estados Unidos como América Latina, como Europa, como China, es el tema de, después de esta pandemia, cómo van a quedar las inequidades a nivel internacional y también al interior de nuestras sociedades. Un reto enorme es el de repensar de otra manera los modelos de desarrollo, los modelos de sociedad. Algo que de lo que no se habló, pero que me gustaría resaltar también,
es el hecho de que las democracias latinoamericanas y a nivel mundial también están enfrentando el reto de la infodemia. Y creo que es un tema central, particularmente si se quiere y se busca avanzar en esquemas de cooperación internacional durante el 2021, porque el 2020 fue deficitario precisamente en acción colectiva multilateral. Y el mundo no puede darse el lujo de continuar así en el 2021. Me pregunto en materia, por ejemplo, económica, ¿dónde están los bancos internacionales de desarrollo? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la Organización Mundial de la Salud? Hemos visto en este año, digamos, un avance enorme tecnológico, cómo las sociedades y la investigación y la ciencia ha ido quizá más rápido que los gobiernos y la ciudadanía también, en encontrar salidas a una situación tan inédita como tan apremiante. Voy a dejar aquí el cierre de esta mesa, agradecerle a los ponentes. Desafortunadamente no tenemos tiempo para un intercambio de ideas en este momento, pero quiero invitar a todas las personas que nos escuchan que se vuelvan a meter a la plataforma para que podamos entrar a la segunda mesa en donde se dará un panorama económico, social y laboral de América Latina, que iniciará a las 11:30 en la hora de México, a la 1:30 en la hora de República Dominicana y 2:30 para la hora chilena. Muchísimas gracias, Andrés, Cintia, Fernando, José Octavio y Javier, por sus intervenciones esta tarde. Les agradezco muchísimo todas sus ideas y espero verlos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a vos, Guadalupe. Gracias. Gracias. Gracias.